Buena tarde, compañeros. Espero se encuentren bien. ¿Me podrían confirmar que se ve y se escucha, por favor? Gracias, Herbert. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. En este caso, pues vamos a continuar con el tema del día de ayer, que nos quedamos hablando sobre algunas metodologías ágiles. En este caso, vamos a ver Scrum, que es la única que nos falta, y ya terminaríamos con el tema de metodologías ágiles dentro del curso. Ahora bien, antes de empezar, quería dar algunos avisos, o bueno, más que todo recordatorios, ¿verdad? Por ejemplo, que el día de hoy es el corto número uno. Se va a estar realizando, bueno, se va a dar espacio al final del laboratorio, pero va a quedar habilitado toda la noche. También se va a le estar dando lectura a la hoja de calificación de la práctica uno. El día de ayer se la subí a Wedi. Así que por si tienen dudas de la hoja de calificación, pues las podemos ir resolviendo el día de hoy también para que no hayan inconvenientes. Y también que la práctica uno se entrega el día domingo. Quisiera saber cómo van, qué progreso llevan de su práctica o si no han empezado o en qué parte van para ver el estado de la práctica. No sé si ya cargaron la información a Power BI o todavía no han manipulado mucho la herramienta. Empezando, aprendiendo Power BI, eso está bueno. Cualquier inconveniente que vayan teniendo me pueden ir contando ahí también y poder resolver las dudas que vayan surgiendo. Por cierto, la otra semana ya se deja la fase uno del proyecto. Estaba pensando que el proyecto sea incremental, entonces tal vez se deje el enunciado así completo, pero por dos entregas, ¿verdad? La fase uno y luego la fase 2. La fase uno la próxima semana y la fase 2 a finales de junio. Solamente voy a redactar el enunciado y cuando lo tenga aprobado, pues se los estaría compartiendo a todos ustedes. Ahora bien, pues vamos a empezar con la clase el día de hoy. Como les mencionaba, pues vamos a hablar sobre Scrum, el marco de trabajo ágil para adaptarse a los cambios. Esta es una de las metodologías ágiles o marco de trabajo más utilizada, de las más utilizadas actualmente. Y esto es básicamente por su versatilidad que ofrece y también por su flexibilidad, ya que permite adaptarse a diferentes contextos de manera lineal y simple. En este caso, vamos a ir viendo. Primero, conozcamos un poco Scrum. Permite la gestión de proyectos de forma ágil, anima a los equipos a autoorganizarse mientras abordan problemas, aprender mediante experiencias y recapacitar sobre sus logros y errores para mejorar continuamente. Además, aporta a los trabajadores un conjunto de herramientas, reuniones y funciones que facilitan la estructuración, coordinación y gestión de trabajo. Muchas veces esta metodología ágil, ¿verdad? Se utiliza, pero se utiliza a medias, ya que utilizarla completamente requiere una buena gestión y que conozcamos acerca de todas las reuniones, todas las funciones o todos los procesos que llevan esta metodología ágil, que muchas veces no se cumplen. En este caso, pues a veces se saltan reuniones o se saltan procesos que al final de cuentas no se está utilizando Scrum, sino más bien se está utilizando una versión parecida a Scrum, ¿verdad? Que no se cumple a su totalidad. Aquí, si se acuerdan, el día de ayer, pues vimos que la metodología, por ejemplo, XP, establecía una retroalimentación, que era uno de sus valores. En este caso, Scrum también tiene como valor o como objetivo la retroalimentación continua, en este caso mediante reuniones, ¿verdad? Que se van teniendo ya sea al final de los sprint
para conocer si se cumplieron los objetivos o no se llegó a lo esperado y ver cómo poder cambiar o abordar cada uno de estos aspectos para mejorarlos en el próximo sprint y así cumplir los objetivos más adelante. Va. Acá tenemos los elementos que componen a Scrum. En este caso, pues tenemos cuatro eh, componentes que son como la totalidad de Scrum y básicamente podemos dividirlos en roles, que básicamente los roles son el tipo de inferencia o el tipo de a cargos que tiene cada uno de los miembros. En este caso vamos a ir viendo los roles más adelante, los pilares que tiene Scrum, artefactos y eventos. Los eventos pues son bastantes reuniones. Cada reunión o evento tiene su objetivo específico, que lo vamos a ir viendo también. Y cada uno es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces también se suele confundir, por ejemplo, los daily, ¿verdad? Que deberían durar 15 minutos, por ejemplo. A veces un daily se pasa del tiempo y la verdad no debería ser así. ¿Por qué? Porque en los daily se busca de manera simple llegar al o preguntar o conocer lo necesario, no extenderse, ¿verdad? Para extenderse, pues existen otras reuniones donde ya se puede hablar con más detalle, pero en este caso, pues no necesitamos o buscamos de ese tipo de exceso de tiempo. Ahora bien, vamos a continuar. Aquí hay unos pilares de Scrum, que es la transparencia, la inspección y la adaptación. El primero es la transparencia. Todos los implicados tienen conocimiento de qué ocurre en el proyecto y cómo ocurre. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque todos deberíamos o estar empapados del proyecto o estar contextualizados de lo que está pasando actualmente en el proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos deben contar con esas herramientas para saber si el rumbo del proyecto está tomando la dirección correcta. Y en dado caso no, pues se puede ir haciéndose los cambios necesarios o el cambio de rumbo, pero sí es importante que todos los implicados conozcan cómo va el proyecto, qué está ocurriendo y si va por buen camino. Otro pilar es la inspección, que frecuentemente inspeccionar el progreso para detectar posibles problemas. Esto me parece, y no solamente en Scrum, ¿verdad? Siempre es bueno ir teniendo una inspección o no, ya acerca de cualquier proyecto, ¿verdad? Que se esté teniendo, porque imagínense, y lo hablábamos el día de ayer, que se evalúe solamente una vez un proyecto al final, ¿verdad? O sea, lo trabajamos y se evalúa hasta el final. ¿Y qué pasa si está malo o no era lo que se esperaba? Ya no va a haber un tiempo de cambio, ¿verdad? Sino que ya se entregó, no se puede hacer mucho por los tiempos y sería un completo desastre. Ahora bien, si tenemos inspecciones periódicas donde vamos viendo si se asentaron bien los requerimientos, si todo está como debería estar, sería más fácil hacer un cambio, porque si el problema viene desde el inicio, se puede erradicar de raíz y ya en las próximas sesiones de inspección ya se podría tener un ambiente más claro y se podría decir que se solucionaron los problemas. Es mejor cortar el problema desde el inicio y no al final, ¿verdad? Cuando ya sería casi que por gusto, o los tiempos no se cumplirían y ya vendrían más problemas para el equipo, en este caso. El último pilar de Scrum es la adaptación. Cuando surge un cambio en el desarrollo del proyecto, el equipo debe adaptarse para conseguir el objetivo. Y esto es un pilar bastante interesante y que tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? No sería lo ideal estar cambiando el proyecto, pero recordemos que muchas veces los clientes les gusta hacer cambios, ¿verdad? No les parece, por ejemplo, lo que están viendo, quieren hacer cambios, añadir nuevas cosas y hay que estar constantes al cambio. Yo como consejo les digo que cuando estemos trabajando así con clientes, eh, va a ser tal vez algo tedioso en algunos casos estar haciendo cambios como tal. Obviamente ustedes tienen que pactar con el cliente si los cambios
o cada reunión que se tenga, es un cobro extra y se tiene que ir viendo, ¿verdad? Cómo ustedes pacten con el cliente, cómo queden de acuerdo. Pero sí, los clientes es muy raro que de una vez queden, satisfechos con lo que están viendo, incluso cuando ya todo está funcionando bien, siempre quieren agregar más de algo, o meten alguna excusa, pero hay que estar, conscientes de eso, ¿verdad? Que en este mundo del desarrollo de software, los cambios son bastante repentinos y hay que estar preparados para ellos y que no nos agarren en curva. Más bien nosotros poderlos, adoptar y poder establecer, las medidas necesarias para que todo se cumpla sin que, ese cambio como tal afecte de manera drástica en el proyecto. Ahora sí vamos con los roles, ¿va? De Scrum. En Scrum, o como en cada metodología ágil, hay diferentes roles, ¿verdad? En este caso, pues en Scrum, uno de los roles es el Product Owner. Esta persona es la encargada de escribir las historias de usuario. ¿Qué son las historias de usuario? Básicamente es la toma de requerimientos, ¿verdad? El usuario o el cliente nos va indicando, qué es lo que quiere realmente. Directamente, no necesariamente tiene que ser así un requerimiento técnico como tal, sino que el cliente va describiendo sus necesidades y el Product Owner es el que se carga de, bueno, eso, trasladarlo a historias de usuario, que más adelante esas historias de usuario se van desglosando en tareas y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero las historias de usuario son muy importantes porque acá se define exactamente qué es lo que quiere la persona implicada, el cliente, y tiene que ser lo más específico posible, ¿verdad? Para que se conozca todo a totalidad y no aspectos muy generales que queden ahí al descubierto y que no se hayan cubierto bien. También detalla los criterios de aceptación de cada una de las historias de usuario. Recordemos que las historias de usuario, además de detallar qué es lo que se requiere o qué se busca, también tiene criterios de aceptación. Básicamente son, aspectos que si se cumplen, estarían indicando que la historia de usuario es válida, ¿verdad? Que todo se cumplió bien. Ahí hay que intentar cubrir todos esos aspectos para que los criterios de aceptación se cumplan de manera adecuada. También esta persona, se encarga de conversar y aclarar las historias con el equipo, en este caso con el equipo de desarrolladores, ¿verdad? Y eso es muy importante porque trasladar esas historias, muchas veces puede ser complicado, ¿verdad? Porque, condensar esa información en una historia de usuario puede ser algo, puede decir, un poco complejo. Por eso es que esa buena comunicación con el equipo puede hacer que esas historias de usuario, se descompongan y se tengan en mejor contexto de manera adecuada. El Product Owner también prioriza el backlog. Más adelante vamos a ver qué es el backlog, pero en resumen, el backlog es lo que las historias que están, por ejemplo, las tareas y todo lo que está pendiente o listo para ser utilizado dentro del marco Scrum. También el Product Owner define el mínimo producto viable de cada proyecto. En este caso, pues sería como definir, qué es lo mínimo que se puede entregar, ¿verdad? O qué sería el producto al final del sprint o al final del transcurso que esté llevando y cuál sería como que lo que sí se debe entregar sí o sí, como mínimo. Ahora el equipo Scrum está conformado por solo un Product Owner, por lo que es ideal que éste deba sentirse parte del equipo, ya que se espera que esté dedicado al proyecto. Y esto es un aspecto que muchas veces, causa confusión, ¿verdad? El Product Owner, pues, como tal, no se encarga de como que realizar las tareas, sino más bien explicarlas y darlas a conocer, pero sí es muy bueno que el Product Owner, mantenga una comunicación bastante aceptable con los demás del equipo. Porque muchas veces hay como roces, ¿verdad? Diferentes roles, por ejemplo, que el product owner asigna tareas o como tal, o hay un roce con los developers, pero, la comunicación debe ser bastante amena para que el equipo esté en buenas condiciones y resolver dudas o trasladar información no sea una odisea, sino más bien sea algo bastante normal y sencillo. Así debería de ser. Ahora sí, el equipo de desarrollo.
El equipo de desarrollo o development team es un equipo multifuncional autoorganizado. Es el personal indispensable para que salga un producto. Sin ellos, poco importa contar con los mejores Product Owner o Scrum Master, ya que es el equipo quien desarrollará en última instancia el producto. Los equipos de desarrollo no tienen subequipos o especialistas. La finalidad de esto es transmitir la responsabilidad compartida si no se llegan a realizar todas las tareas de un sprint. Y acá está, por así decirlo, el equipo de desarrollo es como la mente maestra, ¿verdad? Porque aquí estamos o están los más que todo son los encargados de que todas las ideas, todas las historias de usuario, todas las tareas que estaban redactadas y pensadas en su momento se lleven a cabo y que se llegue, que sea una realidad. En este caso, el equipo de desarrollo, pues, es una parte importantísima y lo que se espera en el equipo de desarrollo es que todas las dudas o todos los bloqueos que vayan teniendo sean solventados por Product Owner, ¿verdad? Que va a explicar más a detalle lo que se requiere actualmente y va a terminar de resolver las dudas pertinentes que se vayan teniendo en su momento. Ahora sí vamos con otro error que es el Scrum Master. Y aquí el Scrum Master básicamente tiene responsabilidades con el Product Owner. Básicamente el Scrum Master se asegura que los objetivos, alcance y dominio del producto sean comprendidos por el equipo de desarrollo. En este caso, pues también encuentra técnicas para el manejo eficiente del backlog y facilita los eventos Scrum. Algunas responsabilidades con el equipo de desarrollo es que remueve impedimentos que atrasen al equipo de desarrollo, ¿verdad? En este caso, los impedimentos pueden ser una tarea no estaba bien descrita, por ejemplo, o que, por ejemplo, no había o está tapada una incidencia o cualquier tipo de bloqueo. El Scrum Master debe velar porque se cumpla, ¿verdad? En este caso, o que, mejor dicho, que se limpie ese tipo de bloqueo. Básicamente, esta persona es bastante intuitiva, bastante debe tener o contar con buenas habilidades para el manejo de estas situaciones. Y la verdad, eh, creo que al final de cuentas, cada uno de los roles que tenemos en Scrum son bastante importantes porque cada uno puede ayudar al otro, ¿verdad? Y se complementan al final de cuentas. Al final de cuentas, mucha gente, bueno, se suele confundir un poco el término Product Owner con Scrum Master, ¿verdad? En este caso, pues, básicamente el Product Owner, sus responsabilidades así fijas son eh, definir los requisitos y aceptar el trabajo completado, por ejemplo, representar también la necesidad del cliente. El Product Owner está tal vez un poquito más del lado de satisfacer al cliente, ¿verdad? Mientras que el Scrum Master, pues, se encarga más de facilitar las ceremonias Scrum, ayudar al equipo a seguir con las prácticas ágiles, fomentar la colaboración, y eso básicamente es lo que diferencia a estos dos roles. Ahora sí, el Scrum Master, además de estar con el equipo, ¿verdad? Tiene como que la función o tiene como el detalle de que siempre o se involucra con todos, ¿verdad? Es como, por eso es el Scrum Master, porque está como que relacionado con todo el proyecto, todo el contexto, los stakeholders, el Product Owner, el Dev Team y el contexto que se está dando. Ahora sí, vamos con el Product Backlog. En este caso, pues, según la guía oficial de Scrum, el backlog del producto es una lista ordenada de todo lo que se sabe que se necesita en el producto. Y aquí es algo muy importante. Como les mencioné, el backlog es lo que está listado, ¿verdad? Ya sea en forma de tareas, normalmente está así. Todo lo que se necesita exactamente del proyecto o del producto en este caso. Básicamente, cada sprint se va utilizando el backlog, ¿verdad? Para ir solventando las tareas, ir limpiando, por así decirlo. Pero el backlog es lo que está ahí y lo que se sabe que se necesita y está ahí a la espera de ser realizado.
El backlog del producto se encuentra fuera del ciclo del sprint, lo que significa que incluye trabajo que no se completará durante el sprint actual, pero indica cómo se planificará tu sprint. En este caso, pues como bien sabemos, el backlog no siempre, no todas las tareas van a estar englobadas en un mismo sprint porque sería imposible, pero sí más adelante se van a ir como planificando cómo se va a ir dividiendo el backlog, ¿verdad? Para que se vaya cumpliendo la totalidad en todos los sprints que se vayan teniendo. Algunas características del Product Backlog es que es una lista organizada que promueve fácilmente el diálogo, es fácil de priorizar. Y ya vimos, por ejemplo, en los tableros, ¿verdad? Que también ahí se les puede colocar, por ejemplo, niveles de prioridad. Por ejemplo, muy urgente o muy alto, ¿verdad? Alto y así, bajo, muy bajo y así. Se puede ir priorizando tareas. Eso es muy interesante, ya que así el equipo de desarrollo, por ejemplo, sabe qué es lo más urgente y se enfocaría en sacar primero lo más urgente y ya luego quedarse un poquito más tranquilos con tareas más ordinarias y que no sean tan urgentes o precisas. También te permite ver de inmediato las dependencias y ordenarlas. También puede cambiarse a medida que cambian las prioridades. Esto, como les mencionaba, los cambios, ¿verdad? Que se van teniendo. Puede ser que antes el proyecto o el producto estaba con un objetivo de una funcionalidad, pero se cambió y ahora otra funcionalidad más importante. Entonces se podría hacer un cambio, ¿verdad? Y eso implicaría cambio de prioridades, cambio de lo que se tenía que hacer. Y eso tendría que irse modificando. Por eso es lo importante de Scrum, que es bastante adaptativo. Y también te permite pensar en los productos a largo plazo, no solo en términos de las necesidades inmediatas. Por ejemplo, la necesidad inmediata es el sprint, ¿verdad? Completarlo, pero a largo plazo, el producto terminado, el Product Value nos permite ir viendo y verificando qué es lo que falta y cómo está previsto el proyecto a largo plazo, ¿verdad? Todo lo que se quiere completar. Ahora, el Sprint Backlog. Es un conjunto de tareas del backlog del producto que se han impulsado para desarrollarse durante el siguiente incremento del producto. Para generar los backlogs de sprint, se selecciona una tarea del backlog del producto y se divide dicha tarea en elementos sprint más pequeños y procesables. Y el product backlog era el conjunto unificado, ¿verdad? Pero el sprint backlog es la parte del conjunto unificado que se va a realizar durante el sprint. Básicamente, podríamos decirlo así, es lo que se va a completar durante el sprint. Los sprint, pues, suelen ser de 2 semanas, 15 días, pero dependiendo dónde se utilice el sprint o la cantidad de tiempo puede ir variando, ¿verdad? Cada, por así decirlo, cada empresa puede implementar su propio tiempo según los, criterios que vayan tomando. Obviamente, pues, lo recomendable son de 15 días, pero eso puede ir, variando. Y aquí está, una imagen representativa, ¿verdad? Por ejemplo, acá está el Product Backlog. En este caso están las historias del lado izquierdo, y prácticamente el Sprint Backlog es prácticamente cómo se fueron esas historias de usuario descomponiendo en pequeñitas tareas que se van a realizar durante el sprint. Por ejemplo, en una historia de usuario, el cliente, pues, solicitaba que se tuviera un login, no sé qué, que pudiera autenticarse dentro de la aplicación. Ah, bueno, entonces eso sería como la historia de usuario, pero ya en tareas más pequeñas, una podría ser el login, otra el registro, otra recuperar contraseña, otra registrarse como invitado, y así muchas tareas que se pueden ir desglosando de una historia principal. Esto es bastante interesante, ¿verdad? Como y ayer justo había una pregunta que hicieron en el laboratorio, que qué tantas tareas se necesitaba en la práctica uno, ¿verdad? Para desglosarse, pero aquí creo que ya dependería cómo qué tanto se quiera desglosar la tarea principal o la historia principal, ¿verdad? Ahí ustedes decidirían cómo hacerlo. Hablamos con otro artefacto Scrum, que sería un incremento. Es el producto final utilizable de un sprint, es decir, el resultado de sumar todos los elementos del Product Backlog completados durante el sprint actual, teniendo en cuenta también el valor de los sprints anteriores. Básicamente, como sabemos, Scrum es un proceso, ¿verdad? Que se va repitiendo y en este caso un incremento sería como el resultado del producto que se completó.
en el sprint. Por ejemplo, estamos desarrollando una aplicación de, no sé, seguros médicos, por ejemplo, y el sprint se completó, por ejemplo, la funcionalidad de registro de usuarios, por ejemplo. Entonces, ese sería como el incremento, el producto final al finalizar ese sprint. Ya y se llama incremento porque cada sprint va incrementando, ¿verdad? Porque cada sprint van nuevas, funcionalidades añadidas, el producto va aumentando su valor, porque aumenta su valor cada vez que, recibe un incremento, y me parece bastante, adecuado llamarle de esa manera, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un incremental, lo que al final el producto se va dando, por poquitos, se va aumentando su valor, en este caso por cada sprint que se vaya teniendo. Ahora sí, he mencionado mucho los sprint y como tal, pero ahora sí vamos a conocer formalmente qué es un sprint, que prácticamente esto ya sería un evento Scrum, ¿verdad? El sprint es un contenedor para todos los demás eventos. Los sprints son el corazón de Scrum, donde las ideas se convierten en un valor. Esta es una frase sacada de la guía oficial de Scrum. El sprint es el nombre que se va a recibir cada uno de los ciclos o iteraciones que vamos a tener dentro de un proyecto Scrum. La duración de los sprints debe ser constante y estar definida por el equipo en función de su experiencia. Ahora sí, como les comentaba, el sprint son como los ciclos que vamos teniendo. En este caso, pues el tiempo, como mencionaba, puede variar, no es como que haya un estipulado, pero sí se recomienda, o lo más normal es de, por ejemplo, 15 días, ¿verdad? Pero el máximo tiempo, como que indica, es de 4 semanas, porque si se alarga, el proyecto puede peligrar debido a que se corre el riesgo de perder feedback valioso con el cliente. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos un sprint de 2 meses? Son 2 meses de trabajo, de desarrollo, en el que no tenemos ninguna retroalimentación por parte del cliente. ¿Y qué pasa si hace unos 2 meses había tenido un gran avance, pero el proyecto perdió el rumbo, por así decirlo? Al final de cuentas, perderíamos, mucho tiempo en intentar volver a donde estábamos y retomar el rumbo que realmente se esperaba. Por eso es lo bueno de los sprint que sean, más o menos cortos, para que se entregue un producto final, pero que ese producto final pueda ser, retroalimentado por el cliente, de manera continua, ¿verdad? Para saber si lo que se está desarrollando está en los criterios, básicamente esperados. Como les comento, no hay un tiempo fijo para un sprint, pero normalmente se busca que el sprint tenga un tiempo adecuado para poder entregar algo, ¿verdad? Porque no, imagínense que un sprint durara 3 días, por ejemplo, no va a haber mucho tiempo para entregar algo nuevo, ¿verdad? Se va a entregar casi lo mismo, sino que se busca un tiempo prudencial en lo que se pueda haber un incremental, pero que también tengamos, el tiempo considerable para tener una retroalimentación por parte de los implicados, ¿verdad? En este caso. Hasta el momento, compañeros, ¿alguien tiene alguna duda o vamos todos bien? Creo que vamos todos bien. Gracias por la confirmación. Entonces continuemos con otro evento Scrum. En este caso el Sprint Planning. Básicamente pues el Sprint Planning es donde el equipo Scrum define qué tareas se van a abordar y cuál será el objetivo del sprint. El sprint, además de contar con lo que hablamos anteriormente, tiene un objetivo. En este caso pues es entregar algo que se haya establecido de manera anteriormente. En este caso sería con el Sprint Planning. El equipo se hace las siguientes preguntas dentro del sprint planning. ¿Qué se va a hacer en el sprint? En base a ello se eligen las tareas del Product Backlog. Aquí es muy importante, ya que primero vamos a, eh, vamos primero a saber qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque no podemos ir a un sprint sin antes haber planificado y saber qué se va a hacer realmente o a dónde se quiere llegar. También la otra pregunta que se responde o se trata de responder aquí en el sprint planning es cómo se va a hacer, cómo lo vamos a hacer. El equipo de desarrollo define las tareas necesarias para completar cada ítem elegido del product backlog. En este caso, ya sabemos qué se va a hacer,
Bueno, ahora intentemos descifrar cómo lo vamos a hacer. Y esas 2 preguntas a ser respondidas, y si se responden de manera correcta, podríamos decir que el sprint planning, se cumplió o fue un éxito en su totalidad. La primera reunión que se hace en el sprint puede llegar a tener una duración de 8 horas para sprints de un mes. Y esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? No es posible que, por ejemplo, en los dailies tengamos reuniones largas de horas, sino que para eso existen reuniones específicas como el planning, donde acá sí todas las opiniones cuentan, todo es importante y las reuniones pueden durar tanto, ¿verdad? En este caso, pues 8 horas sería una reunión bastante larga. Normalmente suelen ser menos, pero también depende mucho de la complejidad del proyecto y la duración del sprint, porque mientras más largo sea el sprint, pues el planning debe ser más largo también para abordar todo lo que se vaya a tocar durante el sprint. En este caso, pues con una buena planificación del sprint, ya durante el desarrollo del sprint sería un poquito más fácil, por así decirlo, o se cumplirían mejor los objetivos de manera más sencilla. Así que la duración del sprint planning pues dependerá mucho de cuánto vaya a durar el sprint normal y cuánto product backlog se vaya a incluir ahí, ¿verdad? Cuánto se vaya a desarrollar. Ahora sí, el objetivo del sprint o el sprint goal. El Sprint Goal nace durante el Sprint Planning, mediante mutuo acuerdo entre el Product Owner y el Development Team. En ocasiones es recomendable llevar una idea del Sprint Goal antes del evento, especialmente para mantener alineadas las expectativas de los stakeholders o los interesados. Se pueden usar las técnicas top-down o bottom-up para definir Sprint Goals. Se pueden usar plantillas para liberar toda la potencia del Sprint Goal, especialmente para clarificar cómo se cumplirá y alcanzará el objetivo y qué métricas se utilizarán para evaluarlo. Y esto, lo que acabamos de ver, es realmente lo que se busca en un sprint. Cada sprint no tendría lógica o no tendría sentido si al final de cuentas no tenemos un objetivo claro, ¿verdad? En este caso, el sprint goal es lo que nos va a definir hacia dónde va o hacia dónde queremos llegar y si llegamos ahí, nos indicaría o nos daría la pauta de que todo se realizó correctamente. Por eso el sprint goal es importante, siempre es bueno discutirlo o tenerlo muy claro, debe estar muy claro cuál sería el sprint, el objetivo del sprint, para que al final de cuentas sepamos para dónde ir y para dónde debe ir también el proyecto. Si se está desarrollando de buena forma, si no está de buena forma, o que hay que cumplir para que sí se desarrolle de una manera correcta. Ahora, por ejemplo, aquí en un planning, ¿verdad? Eh, Simulando lo que se podría hacer. Por ejemplo, esta imagen del sistema como usuario del sistema. ¿Qué quiere el usuario, por ejemplo? Quiere visualizar que el sistema se identifique con imagen la universidad. Para lograr pertenencia a la universidad, por ejemplo. Condiciones, los colores, por ejemplo, debe verse el logo de tal forma. En la ventana de ingreso estar el tema de la universidad. El login del usuario debe ser visible en todo momento, junto con la fecha y hora. Ahí ya son requerimientos, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, es como una historia de usuario. Y en la parte, en la columna derecha, que dice refinar el backlog, aquí ya se define de esa tarea o historia de usuario, se desglosa en pequeñitas tareas que son más fáciles de procesar para los devs, porque al final de cuentas son los devs que van a trabajar en el desarrollo de esas mini tareas. Y por eso es que la historia de usuario debe estar muy bien redactada y muy bien especificada, porque al final de cuentas la historia de usuario se va a trasladar a mini tareas que si la historia está bien, las tareas van a estar bien redactadas y se va a comprender exactamente lo que se quiere. Mientras mejor estén redactadas las tareas, menos dudas o bloqueos van a tener los devs, ¿verdad? Porque van a saber qué hacer realmente. Pero si una tarea está mal redactada, no se entiende qué hacer, pues habrían bloqueos, ¿verdad? Mira, no puedo avanzar por tal cosa, no entiendo qué dice acá, no, la verdad no se cumple. Pero en este caso, con un buen desarrollo, una buena redacción, esto puede quedar solucionado desde el inicio, ¿verdad? Y evitar que se pierda tiempo y aprovechar más los recursos de manera efectiva. Si se dan cuenta, pues al final también se puede estimar el product backlog, darle un peso, por así decirlo, a cada tarea para identificar la dificultad, los tiempos. En este caso se hace muy a menudo para también detallar qué tanto va a influir o qué tanto se va a llevar de tiempo una tarea.
Ahora vamos a ver qué engloba un sprint. Engloba todo el proceso, es decir, desde que decidimos qué vamos a hacer para este sprint hasta que estudiamos cómo hemos trabajado en el sprint. Básicamente lo que hemos venido hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que define un sprint? Básicamente desde su planeación hasta su desarrollo y su objetivo, ¿verdad? A ver si se cumplió o no. Ahora bien, aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, donde, por ejemplo, se asigna punteo a las tareas. Normalmente se debería hacer así. Muchas veces este tipo de ponderar, por así decirlo, no se cumple. Tal vez porque la metodología no se lleva a cabo o no se realiza de manera tan precisa, ¿verdad? Pero siempre es bueno como darle un peso a las tareas para que podamos ir viendo, ¿verdad? Esta técnica se llama Scrum Poker y básicamente es donde se miran, por ejemplo, los requerimientos, se da una votación entre todos, o sea, no tienen que conocer la votación de todos y al final de cuentas se queda como un promedio de qué peso le dan a las tareas, por así decirlo. Aquí por ejemplo, se está aquí simulando el proceso de cómo se haría como el peso de las tareas, ¿verdad? Donde cada uno va votando, al final de cuentas se podría hacer como un promedio si no hay un acuerdo mutuo, ¿verdad? Que lo que se busca siempre es tener un acuerdo mutuo de la tarea. Pero si no se tiene, pues se puede ir haciendo un promedio. Y eso es bueno para conocer como la dificultad, complejidad y duración de las tareas. Ahora otro de los eventos que estos son tal vez que les menciono que son tal vez los más cortos de Scrum, ¿verdad? Porque solo duran 15 minutos como máximo deberían durar 15 minutos. En esta reunión diaria, el equipo de desarrollo sigue la plantilla de las siguientes tres preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar? Y por eso es que esta reunión es tan corta, ¿verdad? Porque lo que se busca acá es de manera ágil ver si los avances de, por ejemplo, el equipo, qué hicieron ayer, cómo les fue, qué van a hacer hoy, y si hay algún impedimento. Si hay algún impedimento es buena ocasión para que algún dev diga, bueno, yo tengo complicación por tal cosa, por tal motivo, y ya se le pueda dar una solución por parte de los otros encargados de llevar a cabo esto, ¿verdad? En este caso siempre es bueno que las reuniones sean cortas, ágiles, porque imagínense, como les me comentaba, hay dailies que a veces se extienden, no debería ser así, porque al final de cuentas los dailies son solamente para conocer el avance de forma rápida y si hay algún impedimento, y si no, pues aparte se pueden hacer otras reuniones, las entrevistas, ¿verdad? O reuniones aparte, no involucrar a todo el equipo, ¿verdad? Para que esté en una reunión donde solo se hizo una pregunta y abarque todo, mejor aislar la pregunta de forma individual. Ahora, los anti-patterns. Creer que tenemos que responder las tres preguntas todos los días, hay que ser creativos, ¿verdad? En este caso, muchas veces las reuniones estas se vuelven algo repetitivas, por así decirlo, pero siempre es muy bueno hacer, o al menos los roles, los que hacen las preguntas, ¿verdad? Eh, de hacerlo de forma más intuitiva para evitar caer en redundancia y que al final de cuentas no se diga nada, ¿verdad? Porque si solo, bueno, hice lo mismo que ayer, no, ¿verdad? Sino que se quiere que sean específicos para poder conocer exactamente lo que ocurrió. Y muchas veces por eso mismo de que los days no se llevan de manera correcta, se hace que no se, por ejemplo, no se descubran, por ejemplo, posibles bloqueos que se vayan teniendo o diferentes maneras de verlo, ¿verdad? Ahora sí, otro evento de Scrum que para mí es de los más importantes, que es el Sprint Review. ¿Y por qué es de los más importantes? Por aquí, bueno, no importante como tal, sí es importante, pero no, tal vez no, bueno, va de la mano también un poco con la retrospectiva, pero aquí en el Sprint Review se podría ver como el resumen del sprint como tal, si se llegó a lo esperado. Si se dan cuenta de la imagen, ahí están los devs entregando el trabajo y los interesados están ahí para darle feedback, que es muy importante. Básicamente eso es el sprint review para conocer o entregar el producto incremental basado en el sprint anterior
Y en el Sprint Review colabora todo el equipo Scrum con los stakeholders, revisando el incremento creado en el sprint e integrando el resto del producto para decidir cuáles serán los próximos pasos hacia el logro del objetivo del producto. La sprint review dura un máximo de 4 horas para un sprint de 4 semanas. Si el sprint es más corto, la sprint review durará menos. Esto es bastante eh, dependiente, ¿verdad? Si el sprint es más largo, pues la sprint review durará más y viceversa. Si es más corto, pues la sprint review durará menos. Todo el feedback que emerja en la sprint review podría ser o no considerado para adaptar el producto. De ser necesarias, el product owner tendrá que añadir estas al product backlog, ¿verdad? Porque siempre hay como que retoques que se pueden ir dando y que se pueden ir manejando acá en esas reuniones. Y para esto son, ¿verdad? Para ir conociendo si lo que se está llevando o desarrollando a cabo eh, se está cumpliendo con lo esperado. Ahora, la retrospectiva. También es una reunión importante porque es como de reflexión, ¿verdad? Donde vemos de manera ya más objetiva si todo lo que estaba previsto inicialmente se cumplió o no. Después de la revisión del sprint, se hace una retrospectiva como último evento de Scrum para que los miembros del equipo comuniquen sus impresiones sobre el sprint recién superado. Es una gran oportunidad para que el equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo, proponiendo mejoras para el siguiente sprint. El resultado es una lista de mejoras que debe aplicar el siguiente día, ya que al finalizar la retrospectiva, inmediatamente comienza un nuevo sprint. Solo los miembros del equipo que trabajaron en las tareas durante el sprint deben asistir a la retrospectiva del Scrum. Y esto es bastante interesante porque acá es donde nosotros venimos, definimos qué se hizo mal, qué se hizo bien, qué podemos mejorar y qué debemos seguir de la misma manera. Porque básicamente no todo se hace de manera correcta, ¿verdad? Siempre hay, por ejemplo, cosas que tal vez se hacen mal, que no nos damos cuenta o no nos damos cuenta del impacto, ¿verdad? De esas cosas que estamos haciendo mal, pero cuando vemos los resultados nos damos cuenta que sí influyó, ¿verdad? Y esta reunión es importante para describir todo eso, ¿verdad? Para ver qué se hizo mal, cómo mejorarlo, cómo mejorar el próximo sprint. Y como ven, menciona que después de esta retrospectiva comienza el nuevo sprint. Por eso acá es importante tener todos los aspectos para que el nuevo sprint ya vaya o se intente ya desarrollar con las mejoras que se estaban intentando, ¿verdad? Ahora sí, el propósito que tiene esta retrospectiva es inspeccionar cómo fue el último sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas. También busca identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles mejoras, como les mencionaba, ¿verdad? También se busca crear un plan para implementar las mejoras en la forma en la que el equipo del Scrum realiza su trabajo. Siempre se busca, pues, que todo lo que se habla se pueda introducir de manera adecuada al desarrollo del trabajo. Hay varias formas de hacer la retrospectiva, la verdad. Cada contexto puede influir de manera diferente, pero, por ejemplo, está la retrospectiva Starfish, la MATSAT-CLAD. En este caso son tarjetitas, ¿verdad? Que van indicando qué está bien, qué está mal, qué se puede mejorar, por así decirlo. El Value Stream Map y el Scrum Guide Retro. En este caso, no existe una única forma de realizar una reunión retrospectiva Scrum. Con el tiempo aprenderás que funciona mejor para tu equipo y podrás adaptar y refinar. Y esto es muy, muy cierto, ¿verdad? Cada equipo o cada contexto puede darse para que una forma de evaluar esto sea de forma diferente y única. No hay una forma específica para poder hacer una retrospectiva. Siempre es bueno ir conociendo al equipo para ir viendo qué se nos adecua mejor para tomar ese tipo de eventos, ¿verdad? Que al final de cuentas son eventos y que son importantes para poder realizarlo de mejor manera. Ahora vamos con el backlog grooming o grooming. Es el proceso mediante el cual los propietarios de productos revisan el trabajo pendiente de su
Disculpen, compañeros, tuve un fallo de conexión. Ya volví. ¿Se me escucha bien? Disculpen. Gracias. Entonces, retomando el tema, el backlog roaming busca eliminar historias de usuario que ya no son relevantes o necesarias, ¿verdad? Ya sería como, por así decirlo, cosas que ya no son importantes para el producto, que le agreguen valor. También busca desarrollar y añadir nuevas historias de usuario en función de las nuevas necesidades, porque pueden ir cambiando durante el tiempo, ¿verdad? También aquí se busca cambiar la prioridad de las historias de usuario para el siguiente sprint. Busca cambiar, por ejemplo, antes era más importante esta, ahora cambiaron prioridades, ahora es esta. Entonces vamos a enfocar esta para que se vaya en el nuevo sprint y se pueda ir realizando de manera correcta. También acá se proporcionan estimaciones para las historias. También se reevalúan las estimaciones de historias sobre la base de información nueva o actualizada. Y también se busca transformar historias de usuario que son demasiado grandes o complicadas para un sprint en historias más pequeñas y manejables. Así como las historias se dividen en tareas, las historias también se pueden dividir en historias más pequeñas cuando la historia es demasiado grande. Esto es bastante eficiente cuando exactamente una historia es demasiado, demasiado grande, ¿verdad? Que al final de cuentas es mejor dividirlo en pequeños pocos. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre el backlog grooming comparándolo con el sprint planning? Tanto como el backlog grooming y el sprint planning tienden a confundir en que se hace incluso a confundirlas entre ellas, especialmente en equipos que son nuevos en el mundo de lo ágil. Ambas actividades aseguran que los equipos tengan un entendimiento concreto de las tareas que necesitan desarrollarse y ambas necesitan que todos participen. Sin embargo, a pesar de esas similitudes, cada una de ellas cuenta con actividades diferentes, ¿verdad? Que las vamos a ver en este momento. El sprint planning se enfoca en el futuro cercano. Se discute solamente qué pasará en el próximo sprint, mientras que el backlog grooming ve el proyecto completo, lo cual ayuda de cierta manera a la priorización. Como bien vimos, ¿verdad? Que se pueden ir cambiando prioridades. El backlog grooming necesita realizarse antes del sprint planning para que los equipos de cierta manera puedan en el planning estar tratando con los ítems más importantes, ¿verdad? Ya que el grooming ya priorizó, bueno, entonces el plan enfoquémoslo en base a los resultados del grooming, ¿verdad? Agarramos lo más importante y ya lo ajustamos al planning. El sprint planning siempre va al comienzo del sprint, pero el backlog grooming puede suceder en cualquier área o evento durante el desarrollo del producto. Así que este evento pues no tiene como una fecha establecida, pero se puede realizar en cualquier momento, ¿verdad? Y es bastante útil para definir prioridades y eliminar cosas que ya no están tan importantes o cambiar, ¿verdad? Agregar nuevas o redefinir historias de usuario. Como vimos, es un aspecto bastante importante. Y esta fue la teoría del día de hoy, compañeros. Vimos ya Scrum como tal. El examen corto, todavía no lo empiecen. Bueno, si ya lo empezaron, pues pueden hacerlo, pero quería mostrarles antes la hoja de calificación de la práctica uno. Creo que ya se ve. ¿Me confirman si ya se ve la pestaña de la hoja de calificación de la práctica uno? Sí, ya se mira. Gracias. Básicamente, la calificación va a ser el día lunes. Estoy todavía viendo en qué horario. Posiblemente habrá unos espacios acá en el periodo de laboratorio. Y los que no alcancen, pues, veríamos si se quedan para el día siguiente, pero vamos a ir viendo cuánto se estima para la calificación. Básicamente, los puntos se dividen en 3 aspectos, ¿verdad? La carga de información, en este caso es el diseño de la base de datos, la carga de información a la base de datos y la conexión de la base de datos establecida a Microsoft Power BI. Si se dan cuenta que son 10 puntos, no es como que el chiste del curso en las bases de datos, entonces prácticamente se le da un punteo bajo en ese apartado. Se le da un poquito más a la conexión, ¿verdad? Porque eso sí se requiere que se conecte la base de datos a Power BI. Y lo que más vale puntos es el dashboard y el informe ejecutivo. Uso de medidas o generación de columnas. En este caso fue lo que vimos en el laboratorio, ¿verdad? Sí generaron todo lo que vayan a mostrar que no sea como dato que esté así, ¿verdad? Y que sea un dato nuevo o relevante.
es mejor que usen medidas, ya que se va a evaluar eso también, o si crearon columnas, ¿verdad? No es obligatorio que creen las dos, o que usen medidas o columnas, está bien, pero media vez sí utilicen, ¿verdad? También se van a evaluar gráficas relevantes. Como le mencionaba, al final de cuentas la conclusión es que qué empleados van a ser subidos de rango y otros que van a ser penalizados, pero en este caso también se buscan gráficas relevantes, por ejemplo, productos más vendidos, tendencias, qué tipo de producto se vende más, qué trabajadores se han vendido más, porque recuerden lo que discutimos en laboratorio, ¿verdad? Puede ser que un cliente, su eficiencia no sea tan buena, pero tenga muy buenas ventas. Entonces, queremos ver ese contraste de información y sería bueno que ustedes mediante gráficas lo definieran bien. Se preguntarán tal vez cuánto es el mínimo de gráficas o cuánto es el máximo. No hay ni un mínimo ni un máximo, ¿verdad? Pero sí me gustaría, por ejemplo, que no me vayan a mostrar solo una, ¿verdad? O dos, sino que vayan, o lo que ustedes consideren que se vea un dashboard ejecutivo bastante bien. Recuerden que ahí pueden tener pestañas, ¿verdad? O sea, pueden tener todo dividido en pestañas, una pestaña para productos, otra pestaña para empleados, ustedes pueden ir hablando ahí. Y recuerden que todo tiene que ir redactado en su informe ejecutivo. Qué aspectos tomaron en cuenta, por qué, las gráficas y todo lo que hicieron como el procedimiento, ¿verdad? Y las conclusiones que llegaron. El orden del dashboard también se va a evaluar. Justificación de los KPI en el informe ejecutivo. Esto básicamente es justificar qué tomaron en cuenta o en qué se basaron para calificar a un cliente como tal. Y estas también son justificaciones en el informe ejecutivo, en la toma de decisiones de los empleados con mejor desempeño y peor desempeño. Aquí lo que me gustaría ver, pues básicamente es, aparte de la lista de los empleados con mejor y peor desempeño, ver por qué o en qué se basaron también y escribir en qué se o en qué sobresalen estos empleados en específico. Y también explicación del uso del tablero, de los tableros dinámicos en el informe ejecutivo. En este caso, pues ustedes se acuerdan, pues vimos o estaba estipulado que se utilizara algún tablero dinámico para la creación de tareas. En este caso, podían usar Jira, Trello o el que ustedes quisieran, ¿verdad? Pero se recomendaba el uso de cualquiera de esos dos. En este caso se busca que también en el informe ejecutivo agreguen eh, cómo utilizaron el tablero. De igual forma tienen que tener el tablero listo ahí para ir viendo las tareas que se fueron desarrollando. También los entregables y código fuente. En este caso el código fuente básicamente es el script de la base de datos y el modelo entidad relación que resultó. Y el archivo Power BI. Aquí no puse como entregable el informe ejecutivo porque implícitamente lo estamos evaluando en este apartado. Y las preguntas en la calificación. Les voy a hacer, por ejemplo, una pregunta. Bueno, básicamente voy a ir viendo, o sea, van a ser como una presentación de ustedes, pero si la presentación es muy buena, puede ser que no les hagan ninguna pregunta, ¿verdad? Porque lo cubrieron bien todo. Pero si la presentación no es tan buena o no es como la esperada, sí se les pueden hacer preguntas para que aborden un poco más el tema, ¿verdad? Así que mientras mejor sea su presentación, pues se ahorran las preguntas al final. ¿Alguna duda con la hoja de calificación, compañeros? Ya que eso sería. Si se dan cuenta, no se va a evaluar nada de lo que no está en el enunciado, sino que se buscó cómo cubrir todo. No sé si tienen alguna duda con la hoja de calificación de la práctica 1. Yo lo veo bastante bien. Gracias, Aux. Ah, gracias ahí. Gracias. Entonces ya está esta hoja ahí en Wedi. El fin de semana es posible que les esté creando los horarios de calificación. Si, por ejemplo, algún estudiante, por ejemplo, no puede estar durante la calificación por X o Y motivo, puede dejar su parte de la explicación grabada. Eso sí lo pueden hacer. Por ejemplo, que un estudiante no puede estar en la calificación y se le va a tomar su nota completa, ¿verdad? No se le va a penalizar. Así para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, si alguien no puede, pero algún integrante del grupo sí puede y quieren calificarse en ese horario, pues pueden dejar grabado su explicación. Y los que están en el grupo, pues la presentan acá en el Meet, ¿verdad? Cuando estemos calificando. Como les menciono, el fin de semana les estaré pasando horarios y vamos a ir viendo cómo queda la cuestión.
Ahora sí, esto sería todo por la clase del día de hoy. Ahorita vamos a pasar al examen corto que está en UEDI. Le dejé como límite 1 hora, pero ustedes pueden, si alguien no puede realizar ahorita, pues quede habilitado hasta medianoche, por si alguien no tiene la disponibilidad de tiempo en este momento. De igual forma está bastante accesible el corto, son de las dos presentaciones que hemos visto hasta el momento, ahí están en el Word también. Entonces voy a parar la grabación del día de hoy y voy a iniciar otra, ¿verdad? Para que la clase no esté mezclada con la grabación del corto, ¿verdad? Así no, si van a ver la grabación, pues que les quede algo productivo y no solamente lo del corto. Así que antes de parar la grabación, ¿alguien tiene alguna duda? Creo que no. Estamos bien. Entonces, inicien con su corto, compañeros. Los que lo vayan a hacer de una vez. Ahí está habilitado ya en UED. Me avisan si lo pueden realizar o si lo pueden ver. Que no recuerdo en qué horario lo habilité. Creo que lo habilité a las 2, pero me confirman si ya se puede realizar.